Marcos, ¿podés decir algo que se me fue la pantalla un minuto? Sí, van a ver, Ahora. vamos a empezar con el parcial para no generar más expectativas. Habíamos adelantado que eran 3 ítems del parcial. Acá van a ver las pautas de escritura, son los datos más técnicos de cómo presentar el parcial, que se presenta el lunes que viene. Hoy les damos las pautas, tienen una semana exacta hasta el lunes que viene para enviárselo al docente de cada comisión que corresponda, por la vía que cada docente defina, pero son 7 días. La única cuestión así más técnica es las citas y consignen la bibliografía. Respecto a las pautas, después lo van a ver bien. Y pasamos, Moni y Gabriela, a las consignas propiamente dichas. Bueno, que eso siempre les interesa, las normas técnicas. Bueno, y acá están las consignas. Mírenlo, todo esto se lo subimos esta tarde, pero miren bien que son 3 consignas. Luego voy a explicar bien la tercera. Pero bueno, a ver, la primera, que ya la sabían, a ver si entendieron bien y están un poco armándolo en esta línea. Uno por cada unidad, estableciendo relaciones, jerarquías y lugares de los distintos... se me fue. En los distintos conceptos, agregué una carilla con una explicación de cómo propone leer el recorrido planteado en sus 2 mapas. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Y con la recomendación del compañero de usar PowerPoint para hacer el mapa o cualquier otro de los sistemas, ¿no? Bueno, acá te contestan todos que sí, que van bien. Segundo tema. Ahí no entienden mucho el tema de la carilla. Después de hacer los mapas, bueno, Mónica, te dejo. No, perdona. Sí. Sí, tienen que hacer un texto, por eso dice una carilla, explicando el recorrido de esos conceptos. Por dónde empezar y por qué lo relacionaron de tal o cual manera. Cómo seguir en ese mapa, cómo hacer la lectura de ese mapa. Sería, ¿no? Claro, es en realidad una indicación para todos nosotros lectores, que vamos a ser lectores de lo que ustedes hicieron, que ustedes ahí sí actúen como profesores y nos digan, bueno, miren, este mapa van a salir como los juegos, ¿no? El punto de salida está el concepto, tales conceptos que serían los que ustedes consideran o consideraron como centrales, y después cómo hay que leerlo. Es como si nos indicaran cómo tenemos que ir leyéndolo, porque es la lectura que ustedes proponen. Ese recorrido, otros compañeros u otro compañero puede indicar otra manera de recorrerlo, ¿no? Y a lo mejor con los mismos conceptos, sí, que... Tienen muchas dudas con respecto a la carilla o a las flechas. Si algún compañero elige, en vez de escribir una carilla de Word, poner ese texto en link de las flechas, está perfecto. Y me preguntan si la carilla es una por mapa conceptual o una en total. No, uno por cada unidad. Ah, bueno. ¿No? ¿Vos qué ibas a decir? Porque en realidad lo que están explicando es el recorrido de los conceptos, no es que tienen que explicar todo el mapa. No es que tienen que explicar cada concepto, sino por qué lo relacionan. Ah, sí, pero perdón, yo creía que la pregunta era si era uno por cada unidad. Una carilla. Es una carilla por cada unidad, porque Una cada unidad tiene recorridos diferentes. En la consigna dice, agregue una carilla con la explicación de cómo propone leer el recorrido planteado en sus 2 mapas. Sí, pero bueno. Bien, por eso por ahí se presta a confusión. Sí, planteamos que es una carilla de recorrido por cada mapa, listo. Claro. Claro. Sigamos, vos estabas explicando la otra. Por ahí alguien preguntó
¿Vieron bien lo anterior con respecto a... Es solamente una indicación para poner todo un formato igual, el de cuál es la tipografía, el tamaño, y eso lo vieron porque acá alguien preguntaba, ahí está. Ahí lo pongo de vuelta. Sí, las A un normas cachito. técnicas, eso es totalmente arbitrario, solo que encontramos un denominador común para un formato. Y algo importante, que no se olviden, todo lo que sea escritura, sobre todo en el ítem 3, recomendaciones que son buenas para ustedes, que las oraciones sean breves, que no sean, ¿vieron esas oraciones con 1000 subordinadas? Como hacen las personas que empiezan con un tema y al final no sabés cuál era el tema. Yo, por ejemplo, a mi mamá le decía, bueno, volvé a la oración principal, porque empezaba con un tema y después te llevaba, ya no sabías de qué te había preguntado. Entonces, en los escritos, a los efectos ahora sí, de la mirada no de cualquiera, sino del evaluador, que no se olviden que estamos buscando, en primer lugar, información. Es muy importante que escriban más bien oraciones cortas. Cuando decimos breves es que tengan punto seguido o punto y aparte, que no hagan, porque en la medida en que nos desplegamos, salvo cuando es la escritura poética, que se pretende otra cosa, en la medida que abrimos y abrimos, nos vamos del tema principal. Entonces les sugerimos eso. Después esta cuestión de las negritas, y algo muy importante es la bibliografía utilizada. Y también cada vez que parafraseen sus argumentos, poner según tal autor, o que están muy permitidos, si quieren cita textual, no se olviden de ponerla entre comillas, y con una llamada referida al autor que corresponda, o el autor y el año de edición, eso después lo pueden elegir entre ustedes. ¿Seguimos? Sí, Moni, para cerrar un poquito, que no quede ninguna duda respecto de los mapas, porque más allá de los mapas interactivos o la posibilidad de cosas así, nuestro imaginario era el que no tenía ningún mapa interactivo, sino que dibujaba el mapa, inclusive la cosa más precaria por ahí, a mano, una carilla, un mapa de relaciones de la unidad 1, una carilla de un mapa de relaciones de la unidad 2, y después, para explicar el recorrido de ese mapa, sería una carilla por mapa. Y claro, porque el punto de partida de la 1 puede ser distinto respecto al punto de partida de la 2. Bien, entonces vamos a corregir esta consigna, sería agregue una carilla por mapa con una explicación de cómo hizo el recorrido en cada unidad. ¿Sí? Eso sería incorrecto, lo vamos a corregir en el envío de hoy a las 6. Y está muy bien la primera aclaración que hiciste, porque si no, yo me sacaría un 2. Pero si vos me permitís que haga cuadraditos y dibujitos para el mapa conceptual, me saldría bien. No, tiene que ver con la disponibilidad tecnológica también, ¿no? Claro. Ahí pregunta María Sol si en el mapa obviamos las definiciones. Fíjense que el lunes pasado enviamos, cortesía de Gachi, un ejemplo de mapa conceptual de cómo se establecen esas relaciones. Son cuadraditos con jerarquías, con flechitas, con relaciones, para que lo vean bien. Algunos usan texto en la flecha, otros no, pero fíjense que ahí está muy claro el ejemplo para que lo vean. Y en la carilla es la explicación del recorrido es, me pareció primero interesante poner arriba tal concepto y después derivarlo a este otro por esto, ¿no? Como una explicación Mire, de cómo leer el mapa. les quiero poner un ejemplo concreto. Cuando Kush dice que la tecnología y la ciencia dependen de la cultura, y a continuación dice que la cultura y la política son lo mismo, de algún modo ustedes, con cómo organicen ese mapa visualmente, yo me tengo que dar cuenta que unos dependen y que otro es igual. ¿Me siguen? De tal modo que en el mapa yo me dé cuenta que hay una dependencia, que hay una subordinación.
Después yo levanto la mano, alumna de ustedes, y les pregunto por qué se subordina a la tecnología, y ustedes ahí me explican todo lo que saben. Pero en principio, visualmente, yo me tengo que dar cuenta que hay algo, unas categorías que están subordinadas, y que pivotea la cultura respecto de esas categorías. Y otra categoría es sinónimo del concepto de cultura. Entonces, en el mapa tengo que ver eso. Tengo que ver la vinculación directa de un concepto con otro, la vinculación indirecta, de cómo de un concepto se deriva a otro, o se agranda. Por ejemplo, piensen en el concepto de cultura, cómo va engordando, digamos, cómo se va definiendo con mayor precisión según los autores, o con más precisión, ¿no? No entendí lo de las definiciones. La idea es no poner grandes cuerpos de texto. Y no, es un mapa, tienen, recién dijo Marcos algo muy importante. La semana pasada Gachi nos mandó un instructivo como para tener una idea de lo que es el mapa conceptual, ¿no? Ya la idea de conceptos que se vinculan y se interrelacionan entre ellos. Y después alguien preguntaba por qué una carilla. Me parece que una carilla es como el indicativo de seguí este camino, ¿no? Quiero ir, qué sé yo, quiero ir a Saladillo. De todas las rutas, bueno, no, mira, agarra esta y tocas tal lugar y llegás, ¿no? Me parece que eso es un modo de guiarnos en el camino de lectura. Acá, espérate, Joaquín dijo, yo entendí que el recorrido de, voy a ver, le quiero contestar a Joaquín. Yo entendí que la carilla que explica el recorrido es para indicar el camino, sí, tal cual. Sí, es eso. ¿Qué más? Acá, Abril, cuando preguntás el ejemplo de mapa, fíjense, en principio lo que mandó Gachi. Y después me parece que la observación que hizo Marcos es fundamental, ¿no? Tecnológico si me pongo con tranquilidad. Yo, Mónica Caballero, prefiero algo más primario, pero donde me manejo con más tranquilidad. ¿Podemos continuar al 2? Vamos al punto 2. Establezca relaciones en torno al concepto de cultura desde los desarrollos de unidad 1, Kassirer, Kusch y Casalla, y de otro autor, a elección, que complemente o agregue a los anteriores. Una carilla. Por ahí alguien preguntaba, ¿por qué una carilla? Y bueno, porque buscamos eso, buena síntesis. Yo he visto trabajos prácticos de ustedes excelentes, algunos analíticamente y súper excelentes, y otros muy sintéticos y súper excelentes. O sea que ambos te pueden tener 10. Pero bueno. Marcos, ¿podrías decir algo respecto de esto? Respecto de la cuestión de la síntesis, tiene que ver también con darle un marco a este parcial informativo domiciliario. Tanto el ítem 2 como el 3 son de una carilla, y entendemos también de que nos permite, la síntesis expresa también la comprensión elaborada de muchos conceptos. Acá el concepto clave de la unidad 1 es cultura, y se propone una primera relación, una primera elaboración a partir de Kassirer, universo simbólico, Kusch, horizonte simbólico, estrategia para vivir, los conceptos que derivan de Kusch, y Casalla, la cultura como proyecto, como para que empiecen a armar en una carilla una definición que es central para la cátedra y para el desarrollo de la materia. Y después un cuarto autor a elección de ustedes. Ahí pueden pensar en Nelly Schnei, en Ticio Escobar, en Karel Kosick, en Marcelo Bullo,
en la esos, primera Nelly Richard. perdón, esos autores Ujú. a elección son del material dado en cátedra, ¿no? Y de la unidad 1, sí. Sí, Ah, de unidad la unidad 1, 1 tiene que ser. Sí, de la punto 2, ahí la unidad 1. unidad 1. Está muy bien, Juan, tu pregunta, porque más en el punto siguiente se va a prestar para que uno lo relacione con lo que le parece o con autores de otras materias, pero no pierdan de vista que este es un parcial y que estamos evaluando los conceptos que vimos, que son la base para hacer el parcial. Más teniendo solamente una carilla para hacer esa relación o esa síntesis. Si ponen otras cosas, sacan de lo que vimos y no podemos evaluarlo. Sí, aparte que tiene la pobreza esta unidad 1 de ser informativa. Vieron que yo les dije que queremos evaluar eso para ya en el segundo cuatrimestre empezar a usar una dinámica de personas que hablamos el mismo idioma, por así decir, ¿no? Porque en filosofía se sabe que todos los conceptos, según la línea ideológica o los autores, significan cuestiones distintas. Bueno, nosotros hay una línea ideológica y por eso seleccionamos esos autores, ¿no? Y con respecto a lo que decíamos recién, creo que Marcos, Kassir Erkouch, recuerden eso que les dije antes, como ir engordando ese concepto de cultura, ir, digamos, como hilando. Kush da cultura como modo de ser, cultura como etos cultural, cultura como estrategia. Entonces, digamos, tratar de primero recorrer todo el concepto ese de cultura, cómo lo tratan, subrayarlo en Kassir, Erkouch y Casalla, armar como un mapa escrito, digamos, de ese concepto de cultura en cada uno de esos tres, y bueno, y después ver cómo lo organizan, ¿no? Y sí, como hemos dejado otros autores de la unidad, siempre de la unidad 1, como bien dijo Marcos, otro autor de los que dejamos afuera, pero que dicen algo clave respecto de vinculado a cultura, ¿no? Como puede ser Nelly Schneid, como puede ser Ticio, o como puede ser Nelly Richard. O como puede ser también Bautista, ¿no? Bautista. Y en el Bueno, parcial sí. está escrito otro autor de la unidad 1, acá está como abreviado para que nos entre en el Power, pero está bien la pregunta del compañero. Es otro autor de la unidad 1, ¿no? Claro, Vamos a la 3. que lo explicitamos en el parcial, que también se los vamos a mandar. Bueno, la unidad 3, quiero que aquí Se cortó, Mónica. interpreten bien, porque dice que, perdón, que... No, se había cortado. El ítem 3. Ítem 3. Fíjense ustedes, primero los vamos a leer y después les quiero explicar algo fundamental de qué quiere decir elija. Que ustedes ya lo saben, pero quiero plantearles algo. Elija uno de estos tres materiales propuestos por la cátedra. Una nota de Esther Díaz, un video de Agustina Carri, todo es I.O., fragmento de una entrevista a León Gieco. Albertina, perdón, sí. A partir del material elegido, produzca un texto reflexivo, integrando conceptos de autores de la unidad 2. Y acá les enunciamos justamente los autores, como en el punto 2 va a aparecer también enunciados los autores, ¿no? Bueno, cuando pensamos lo de elija, ninguno se sienta obligado en esa elección a, si son de música, elegir lo de Albertina Carri, y si son de música a elegir a Gieco, o si son de cine a elegir a Albertina Carri, porque esa no es nuestra intención. Ustedes pueden ver el texto de Esther Díaz, que está muy vinculado con la unidad 2, que es muy actual, porque es con respecto a lo que nos está pasando mundialmente en este momento, que por ahí les interesa más.
que es corto también, y entonces lo pueden relacionar. Pueden ver el video y los de música dicen, che, más que lo de León Gieco me interesaría indagar lo de Carrie, está perfecto, como así le puede pasar al revés, el de cine agarrar Esther Díaz o la entrevista a León Gieco. ¿Eso queda claro? Porque es elección, no es que decimos, che, mirá, estos pibes de música no eligieron, no, para nada. Y además, como es en equipo, también, digamos, el equipo llega a una elección que le resulta mejor, que le resulta más clara, que le entiende más, o que uno de los miembros del equipo asume la coordinación y dice, miren, me parece que nos va a dar más letra, qué sé yo, tal de las tres ofertas. Y ahí sí, como decía Gaby, produzca un texto reflexivo, integrando los conceptos de los autores de la unidad. Yo vi algunos trabajos prácticos que ustedes han hecho un ejercicio muy interesante de ir relatando e integrando, así que pienso que lo van a poder hacer muy bien. Bueno, preguntas. Sí, yo quería aclarar o remarcar esto, que en el texto de Esther Díaz, que habla sobre la realidad actual, si bien cita Foucault, da para que empecemos a divagar sobre lo que nos está pasando y que tengan bien en cuenta hacer la relación a partir de los autores y no embrollarse en esta cuestión del momento y de la situación actual. Nada más. Yo tengo una pregunta, profe. Dale. Si se puede relacionar la nota a Esther Díaz con sus propios conceptos. Con propios, todo es un giro en donde vos te apoyes en aquellos autores que de alguna manera te están representando. Digamos, la reflexión es propia, pero acudiendo a los autores, porque no es propia como si estuviéramos en un bar antes de haber visto estos autores. Es propia, pero como tiene que ser evaluando lo que estudiaste, es propia apropiándote de los autores. ¿Me entendés? Bien, buenísimo. Muchas gracias. Yo tengo una consulta también sobre la 3. ¿Hay Dale. que relacionarlo con todos los autores que aparecen ahí? Mira, nosotros estuvimos pensando lo mismo que vos preguntás. Y íbamos a poner 2, y la verdad que nos pareció que es importante que ustedes los recorran, y ahí sí aparece la originalidad, porque muchas veces por ahí ustedes eligen algo que uno no lo tiene inmediatamente presente, pero que da para ese material. Entonces nos pareció mejor recordarles todos esos autores y que ustedes los recorran, y obviamente el que más pertinentemente integre va a ser el mejor parcial, digamos, porque bueno, si ustedes logran encontrar en alguno, en esos, ahora que no fuercen y pongan algo que no tiene nada que ver con la opción que eligieron, ¿me entienden? ¿Puedo aclarar algo? También en eso les va a servir la elección del ejemplo, ¿no? Porque pueden ver los 3 ejemplos y seguramente por ahí alguno creen o consideran más pertinente para poder relacionar los conceptos o se sienten con mayor dinámica para poder desarrollarlos y poder compararlos. Siempre seguramente algún texto se va a relacionar más con un concepto con otro. Partan primero de esos conceptos, desarrollar esos que ustedes consideren que más se relacionan y luego, como muy bien dijo Mónica, poder relacionar con otros sin forzar, obviamente. Pero está muy bueno el camino que indica Mariana, me parece perfecto, digamos. Vieron que uno lee algo y dice, inmediatamente me lleva casi como opio a Fernández Cox. Bárbaro. Pero después, bueno, indaguemos en los otros, que a lo mejor no me lleva directamente, pero
hoy sí, este también dice algo pertinente o relacionado con. Entonces está muy bueno el camino de Mariana en el sentido de vayamos primero a los que nos resultan más familiares, pero veamos todos, porque seguro que en cada uno de esos textos, piensen ustedes que por algo los pusimos en la unidad 2 y no en la 1, porque ahí también es bueno, acuérdense la recomendación que yo les dije, de agarrar el programa y ver a qué apunta la unidad 2, y del mismo modo que agarrar el programa y ver a qué apunta la 1. Entonces eso también nos da como un encuadre. ¿Qué más? Yo tengo una duda, Dale, ¿quién profe. sos? Simón. Mi pobre Simón, que lo llamaba como... Lucas. Simón dijo, no, soy Simón, dale. Tengo una duda, es como a partir de cuándo yo empiezo a hablar de los conceptos como si fuera yo, o sea, a partir de cuándo me apropio de los conceptos y no estoy citando al autor, digamos, como que tengo esa duda de estar hablando mucho sobre lo que piensan otros. Y creo que lo más atinado en este primer parcial es que te apoyes en lo que piensan otros. Porque, digamos, nosotros, camino al final, digamos, va a estar ya un poco... Viste que a medida que vos estás familiarizado con un autor, casi sin darte cuenta lo incorporás a tu pensamiento, que esa es la meta nuestra con estas herramientas conceptuales, que después ustedes tengan un discurso propio donde se apropiaron de algo de Kush, por poner un ejemplo, o de Agamben, supónganse. Yo lo cito mucho porque cuando hablo de nuestro tiempo, y qué sé yo, que siempre me encanta esa cuestión de las luces y las sombras. Bueno, ahora ya queda como incorporado, por más que yo diga, bueno, hay un autor, o a mis amigos que no son filósofos les explico, hay un autor, Agamben, pero un poco lo voy, pero en este primer momento del cuatrimestre, lo que nosotros queremos ver es si esos conceptos los empezaron a incorporar. Y tal vez, Simón, tu pregunta es muy atinada, porque el esfuerzo de hacer un discurso retórico bien escrito, donde esté yo hablando con los conceptos, es como, me parece que es como muy precipitado en este momento. En este momento yo digo, bueno, elijo el video de Albertina Carri, a ver, uy, mira, cómo en esta imagen, cómo en este texto, la verdad plantea de modo de ficción, de modo figurativo, ¿no? O León Gieco apunta a decir tal cosa, tan vinculado con el texto de Fernández Cox, suponete, no sé, como ir encontrando, che, mirá qué vinculado está esto con el orden producido, ahora que dije Fernández Cox. ¿O qué vinculado está esto con la crisis que Esther Díaz manifiesta en la posmodernidad o en la contemporaneidad de estos valores de la modernidad, ¿no? En ese aspecto. ¿O qué conectado está con esta cuestión que plantea del feminismo Nelly Richard, pero cómo lo plantea, o con la cuestión del poder? Evidentemente es como si Foucault estuviera afirmando tal cosa, en ese sentido. Iván, ¿qué problema tenés con que no es exacta, pero al darnos qué? Eso le contesté yo, Mónica. Ah. Bueno, pregunta si hay una consideración con el límite de palabras a usar en cada consigna. Lo que yo le decía es que no les pusimos un límite exacto de palabras, pero al darles una carilla, el tipo de letra, el tamaño, la variable es mínima. Simplemente, no, si damos una carilla, no hagan dos, ni media. Miren lo que me pasó el otro día, muy parecido a estas preguntas, ¿no? Teníamos que, en un proyecto de investigación que no es el que yo dirijo, sino es uno en el que soy participante, nos habían pedido la memoria de 2 años, del 2018 y del 2019, a nivel contenido. Si yo me embalé y escribí un montón, y después
el director me manda el encuadre donde tenía que poner todo eso, y me agarró un ataque, porque ¿vieron cuando te ponen 1500 caracteres o 1500 o 300 palabras, que hay como una diferencia? Y sí, tuve que hacer un gran esfuerzo, pero la verdad que lo logré, porque en realidad la materia prima desplegada la tenía, después tuve que ajustar, y bueno, dejé de lado lo que era oración subordinada y me dediqué a las oraciones principales, digamos, ¿no? Me parece que eso, y estuvo tan claro como el otro estaba retóricamente más lindo, la verdad, pero en cuanto a la clave, en el formato que me dieron lo pude hacer. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Marcos. No, una precisión sobre los materiales, en cuanto a la extensión de estos materiales, de los cuales tienen que elegir uno. La nota periodística de Esther Díaz, la nota que le hacen a Esther Díaz, es una nota de un par de páginas. Los videos de Carrie son 2 videitos, uno es una entrevista y otro es un corto, suman 16 minutos, y el fragmento de Gieco suma 17, 18 minutos, es una entrevista que le hace Lalomir en este ciclo que mencionó tanto Mónica de Encuentro en el Estudio. Son esos 17 minutos en los que habla de dictadura, Charlie, Bob Dylan y otras cosas más. Bueno, están marcados en el parcial los fragmentos. Les van a llegar los links, pero son esos 3 tipos de materiales muy específicos que duran más o menos lo mismo en el caso de los videos, 16 minutos entre los 2 videos de Carrie, 17 la entrevista de Gieco, y 2-3 páginas la entrevista a Esther Díaz. Les quería hacer una pregunta. En general, bueno, no puedo calcular, digamos, individualmente ustedes no saben, pero de los que están presentes, ¿hay muchos que se presentan en grupo? ¿Muchos de ustedes se van a presentar en equipo? O puedo formularlo al revés, porque me parece que son los menos. ¿Cuántos hay que se presentan individualmente? Yo me presento individualmente. ¿Quién sos? Juan Francisco Amorín. Ah, Juan Francisco, no estás sin cámara, ¿no? No. Juan Francisco, vos te presentás solo. ¿Cómo vas pensando todo esto? Bien, no parece muy difícil. El único tema es balancear el tiempo de esto con todo lo demás de las otras materias. Pero ahora, por ejemplo, la semana que viene, ¿qué materia tienen que rendir? A rendir, no sé si rendir, pero tengo que entregar un trabajo para mañana. Tengo que preparar un trabajo de teorías del audiovisual, que ya estamos un poco tarde con eso también, pero lo podemos entregar igual. ¿Qué otra materia? Animación, tengo que hacer un montón de cosas. O sea, el problema es ese, más que nada se han acumulado trabajo. ¿Pero en cuántas materias te anotaste? A ver, me había anotado en 7, pero dejé una. Bueno, igual es un montón, Juan. Supongo. No, Juan, me diste pie, también averigüé, también fui mediadora con el departamento, y quiero aclarar algo que yo no sabía. Cuando nos pidieron a nosotros la fecha de parcial, que la mandamos, se la pidieron a todos, pero atención, a todos los que están en el mismo año que está nuestra materia. Es decir, a todos los de cuarto, y también se lo pidieron a los que están en segundo, en algunas materias de música. Pero no es que pidieron a todos los profesores de la facultad de tercero, de cuarto, de quinto y de segundo, ¿me entienden? Porque en realidad, claro, siempre se hace así, se conversa con los profesores del mismo año en el que está la materia. Entonces, el gran problema que puede haber, y que eso no se lo podemos resolver, si ustedes están cursando una de segundo, una de tercero, una de cuarto, entonces obviamente hay una superposición, porque se regulan los exámenes de acuerdo al mismo año de la materia. Y que entonces ahí pusieron 2 por semana, 2 parciales, como mucho 2 parciales por semana. Seguramente a los que se les superponen más es porque obviamente están cursando una de segundo, otra de tercera, o uno de tercero y otro de cuarto. Y después,
me habían dicho que el corrimiento que hicimos, me parece que ustedes la semana que viene, no sé si siguen teniendo, pero bueno, tuvieron muy en cuenta, por eso también unimos para el lunes 6 para despejar estas semanas anteriores, para despejar también esta semana. Así que bueno, eso es todo lo que averigüé para contestarles a ustedes. Sí, yo la verdad no me quejo porque yo sé cómo es eso, que generalmente se Pero tenés coordinan las una voz cosas. muy atribulada. No, es que estoy sintiendo medio enfermo. No, o sea, lo que yo decía no era por eso, simplemente digo que parece fácil, solo que tengo que acomodarme el tiempo nomás. ¿Y a vos te convence más trabajar solo? Sí, digamos que sí, porque si me mando una cagada, el problema es mío. ¿Cómo? ¿Ves? Eso nunca se me había ocurrido. Pero bueno, acá sí también es muy libre la elección, ¿no? Me parece, qué sé yo, el equipo ayuda a distribuir tareas también. Es una buena manera de pensar, profe, igual, y una manera responsable, vamos a decir. Pero en mi caso particular, yo creo que, o sea, más allá del parcial domiciliario, el resto son trabajos prácticos que tenemos que entregar en la semana o la semana que viene. Pero en general, bien. Bueno, ¿algo más? Pregunten ahora que tenemos oportunidad. Y si no, pasamos a ver cómo armamos el Power de esta segunda parte para que ustedes lo puedan ir siguiendo en función de los textos y que eso ayude para la unidad, para el ítem 3. Marcos, ¿podés pasar? Sí, ya pasamos directamente. Bueno, vieron que en la unidad 1 habíamos puesto conceptos claves, ahora armamos los claves de la unidad 2. ¿Les suenan todos, más o menos? ¿Ven que están ahí puestos? Incluso después pueden aproximar el nombre de los autores para que les sirva bien de guía. Pero este es el recorrido de la unidad 2. Me parece a mí que esta enunciación de conceptos, tanto de la unidad 1 como la de la 2, da una pista para que no se confundan y pasen de un autor a otro, ¿no? ¿Seguimos, Marcos? Seguimos. Ven, vamos a ir rescatando de cada autor sus claves. Fíjense que acá, digamos, es interesante ver, está centrado, digamos, en la concepción de la cultura en la modernidad desde 3 esferas, ¿no? La ciencia, el arte y la moral. Sus correlatos, que vendrían a ser sus objetivos, que aspiran a alcanzar la ciencia, el arte y la moral. Cómo pivotea, si ustedes se acuerdan en Esther Díaz, 2 conceptos claves, que son la guía de todo esto, que es por un lado la razón, porque estos son horizontes conformados desde la razón, y esta idea evolutiva, bien típicamente moderna, de la idea del progreso, de que todo lo que viene va a ser mejor que lo anterior, ¿no? Todo lo contrario a nuestra época contemporánea, que ya sabemos, como que desmitificamos el tema, pueden venir años que no sean mejores que los anteriores, y que haya, como podemos ver en Occidente, cierto retroceso respecto de valores, o sea que no hay una garantía
que en el futuro las cosas van a ser mejores. Más bien los autores que nosotros vemos ponen el acento en la decisión de los pueblos, en las decisiones políticas que pueden realmente configurar un futuro diferente. Y también como base, algo muy importante que tiene relación con la unidad 1, que este sería el proyecto universalista occidental de la modernidad, ¿no? La organización, el mapa, este podría ser el mapa conceptual de la modernidad. Sí, seguí. Bueno, sí, aquí Esther Díaz, pero ya no el mapa conceptual de la modernidad, sino aquí dos paradigmas, ¿no? El de la modernidad y el paradigma de la posmodernidad, que en realidad es crisis crítica a estos universales, ¿no? A la verdad, el bien, la belleza. Bueno, la posmodernidad se planta y en principio cuestiona esos universales y cuestiona esos objetivos también. Porque es un poco, bueno, el otro día estaba en un congreso y bueno, ¿no? Digamos, también estaba Mariana en la reunión de la asociación, y un epistemólogo, bueno, comentaba justamente en qué momento y cómo se rompe este paradigma de la neutralidad de la ciencia y de la objetividad, ¿no? Y de alcanzar la verdad. Bueno, de cada uno de estos, ¿se acuerdan que Esther Díaz hace esta confrontación entre modernidad y posmodernidad? Y también cita eso que después va a citar Fernández Cox, ¿se acuerdan? De la pérdida de la ilusión, ¿no? De alguna manera, ese desencanto respecto de la modernidad, ese es el planteo de la posmodernidad. Me prometiste esto y la verdad que veo que no se cumple. Bien. Bueno, acá simplemente un recordar algunas de las frases claves de Agamben, ¿no? Que tiene como estas 2 o 3 más, que son realmente claves para plantarse en esta contemporaneidad donde estamos hoy percibiendo más su sombra, ¿no? Que su luz, y esta cuestión de no coincidencia, ¿no? Esta cuestión de ser inactual, esta cuestión de estar siempre en pugna, y que eso realmente es ser contemporáneo, ¿no? No estar identificado totalmente ahí con una actualidad que apenas queremos estar ya se fue. Y que esta cuestión, yo pensaba, esto de lo contemporáneo también es como una primer frase, ¿no? Digamos, estos 3 textos que tienen para opción el texto de cine, el musical y el texto de Esther Díaz, en el sentido de textual, ¿no? Bueno, están plantados desde aquí, entonces es muy importante también verlos desde aquí, ¿no? Sigamos. Bueno, aquí es fácil rápidamente remitirnos a Fernández Cox, con esas categorías que utiliza, con esta cuestión de la producción, que me parece que se repite en Nelly Richards, ¿se acuerdan? En la unidad 1, y se vuelve a repetir aquí. Ser capaces de producir desde aquí, desde América Latina, desde aquí, desde Argentina. Y todo lo que es producir tiene que ver con lo propio, con los sui generis, con el estilo. Y un poco del que él en realidad no le preocupa tanto la pugna modernidad, posmodernidad, sino que en realidad de la modernidad lo que le interesa es justamente esta cuestión de instaurar, ¿no? Y que nosotros esa asignatura la tenemos pendiente.
Sí. Bueno, y aquí simplemente enunciados, ¿se acuerdan? De modernidad revisada, de modernidad reencantada, de modernidad apropiada. Y esto que les nombraba recién, que aparece nuevamente en Fernández Cox, la cuestión del desencanto y del reencantamiento, ¿no? Y esta propuesta que es muy interesante, por ejemplo, Simón, que bien aparece en las culturas, en los pueblos originarios, una elección por otra concepción del tiempo. Y que eso recién ahora la contemporaneidad lo está tomando como propio justamente en el desencanto de la linealidad, ¿no? Que era ese tiempo de progreso, o esa única manera de concebir el tiempo, tema que también debaten muy bien los músicos, ¿no? Esa cuestión de una armonía solamente que actúe dentro de una taxonomía lineal. Bueno, en ese sentido es muy interesante ver cómo nuestra contemporaneidad puede plantear otra concepción del tiempo y otra concepción de la realidad. Mónica, me gustaría aclarar algo en cuanto a modernidad apropiada, que a Sí. veces lo he visto en los trabajos prácticos de los alumnos, también volviendo a esta reunión que vos nombraste ayer y que comentó Mario Casalla, esta idea, ¿no?, de modernidad apropiada, que no es que todo nace, todo lo creamos nosotros, que vemos cuando estudiamos autores occidentales, filósofos, que justamente es casi imposible no tomar cosas de afuera o de Occidente, porque tiene que ver con toda nuestra tradición, esto lo sabes más, tal vez lo puedas explicar más vos. Justamente trata de apropiar, de tomarlo como propio, de situarlo y de comprenderlo desde nuestra propia realidad, conceptos que por ahí sí traemos de afuera. Eso es importante porque muchos consideran apropiado como que solamente cosas que se generan desde acá nada más, y es tomar un orden recibido y apropiarlo, hacerlo propio. Claro. Perfecto. Que es en realidad, si ustedes revisan Kush, lo que él hace con esos grandes conceptos de la filosofía que en realidad occidental, el ser, el estar, la doxa, la noesis, en realidad él los recibió en su formación, obviamente bajo el modelo occidental, pero él los fuerza de alguna manera que les sirvan para, si sirven, tienen que servir para interpretar mi realidad, y si no, no me sirven, ¿no? Esa es un poco la selección y la apropiación, como muy bien decía Mariana, de aquellas cuestiones que sirven, que son buenas categorías, pero bueno, las voy a usar para entender o para comprender mi tiempo. Que también tiene mucho que ver, yo lo he visto en los trabajos de música, con esta cuestión justamente de utilizar recursos, pero recursos que hoy los pueda fusionar y que puedan provocar una mixtura diferente, porque tiene que ver con poder organizar justamente de modo diferente o de modo contemporáneo, ¿no? E incluso las licencias que tiene nuestra contemporaneidad de quedarme en una modalidad artesanal de otro momento histórico y que yo de alguna manera lo resignifico hoy, pero utilizando las mismas técnicas, ¿no?, que pertenecen a otro tiempo. No es, como decía Mariana, una modernidad que es totalmente nueva, que se revela, que se saca todo lo anterior, que bueno, que ya lo vemos en la unidad 1, que en realidad somos esa tensión entre tradición e innovación. Bien. Acuérdense esto, lo de abajo para toda la vida. Donde hay poder, hay resistencia. ¿No les parece que con nuestras aulas Zoom un poquito rompimos el panóptico? Por más que ahora hablamos no mucho nosotros, pero un poco al menos nos miramos en la pantalla todos ahí
¿cómo es que dicen en artes plásticas? Me sale en el plano, ¿cómo es en el plano? Nos vemos todos en el plano en la misma proporción de cuadrito. No en la tridimensión, en la bidimensionalidad, estamos todos como aparentemente democrática. Bueno, acá está este tema de Foucault, esta cuestión tan interesante del poder disciplinario, tanto desarrollo que hay hoy en la contemporaneidad, esta cuestión del poder saber, las relaciones de poder, también esa posibilidad de que el poder circule, que me parece que es tan importante para que estemos en el lugar donde estemos, hagamos uso de nuestro poder, que hoy sería también nuestros derechos. Ahí Moni dice, Nicolás, que él ve el panóptico más claro que nunca en el mosaico de Zoom. Ay, dale, a ver, contanos, por favor. Nicolás. Pon el micrófono y contanos. Ah, bueno, y escribinos. Sí, y también nos están instando desde la facultad que ya estamos fuera de horario, que vayamos cerrando. ¿Porque qué hora es? 4 y 5. Bueno, pero Nico, después me escribís, pero, porque veo los recuadros de la imagen y me remite al mosaico de caritas que somos, pero somos todos caritas, pero Nico, somos todos caritas, acá un poco... Encerradas por la celda también, encerradas en su casa, claro, muy bien. Está bien, pero las caritas, te quiero decir, al menos ese poder docente-alumno, acá estamos todos en cuadraditos. Pareciera democrático, ¿no? Y podés apagar la cámara, que en el panóptico no también, ¿no? En la cámara ustedes pueden tener apagada, no es que estamos vigilando desde el Zoom todas las caras y lo que están haciendo en su casa, sino que cada uno apaga su cámara, apaga su micrófono. Ahí también hay una especie de diferencia con el panóptico, ¿no? Es lo que Sí, creemos. pero por ahí los de Zoom, ojo que los de Zoom por ahí están registrando todos nuestros datos. En ese sentido. Sí, por eso. Acá el usuario Zoom de la facultad está mirándonos a todos y no lo vemos. Y nos está diciendo que cerremos, además. Está utilizando su poder. ¿Qué falta, Marcos? Bueno, acá esto, Y Anabela tiene otra visión muy interesante. ¿qué dice? A ver. En todo caso, los alumnos somos los que vigilamos a los profesores acá, con sus cámaras. Sí. Está muy bueno, todos vigilándote a vos, Mónica. El panóptico invertido. Está buenísimo, está buenísimo. Una celda sola en el centro y todos los demás observando. Saben que el otro día, cuando tomamos el final de junio, la verdad que hicimos algunos chistes al principio porque era muy, muy tenso para el alumno, que estábamos Marcos, Gabriela y yo, y la alumna que iba a ser entrevistada. Entonces tratamos de aflojarle esa situación. Ahí sí que había tres miradas que observaban a la alumna. Entonces nos reímos, por suerte, los cuatro de la situación para aflojar. Bueno, acá, Marcos, ¿por qué no decís algo? O Gaby, que ya mi voz me cansó. O Mariana, que está ahí muy entusiasmada. Sí, es parecido al planteo de Richard a su texto de la unidad 1, en el sentido de instigar a la teoría, instigar a no resignar el concepto en la defensa del feminismo, que no todo es cuerpo y lucha, digamos, porque precisamente eso es un modo de ubicarse en un lugar también muy
que le costó mucho a Latinoamérica, ¿no? Ser el lugar del cuerpo, de la acción, de la vivencia, y que nos teoricen otros. Creo que también en ese sentido es parecido al texto de decir, produzcamos teoría, no resignemos el concepto, deconstruyamos la representación y las definiciones hegemónicas, las codificaciones que nos hacen, deconstruyámoslo con conceptos y con teoría, ¿no? Me parece que eso es como un eje del discurso, no resignarse a la lucha y a la acción, sino también sumar la teoría. Y acuérdense lo que siempre decimos, que teoría en un sentido complejo, ¿no? Es decir, del mismo modo que yo antes les hablaba del texto, es la teoría de ustedes es la producción musical o es la producción audiovisual, y poder fundamentar conceptualmente eso que están haciendo, ¿no? A eso remite también Neri Richard. Producir lo que uno tiene que ver con su oficio, con su disciplina, con su actividad, y a su vez saber sentarse en una mesa a discutirlo, ¿no? A mí me resulta muy interesante esta idea de cuerpo y experiencia que él remite como esta idea del origen, que lo toma como que no quedarnos en esa cuestión, compararlo con la idea de identidad-sustancia, ¿no? Identidad esencialista, que justamente esta posibilidad de poder desconstruirlo, en este caso poder tomar la teoría para no quedarse en esa cuestión de que lo femenino está relacionado con mujer, como origen, y esta cuestión de género, ¿no? De esta idea de género como algo natural, como una división entre mujer y hombre, sino la posibilidad relacionada, ¿no?, con esta idea de identidad como construcción que vos contabas al principio, desarrollabas, Mónica, claro. En los anteriores en cuanto a la cuestión de género como una construcción. Y me gusta, perfecto, Mariana, y me gusta mucho lo que apuntó Valentina Loro, que dice que entonces se podría interpretar como desde la praxis, tal cual, digamos, que las producciones o realizaciones de ustedes tengan ese sentido de praxis, ¿no? No un puro hacer, sino un hacer sustantivo en el sentido de que tiene también afirmación, tiene discurso, tiene fundamentación, Y a tiene mí me parece, presencia. Sí, también me perdón. parece importante recalcar que ya empezamos con el texto anterior de la unidad 1, pero sobre todo cómo marca Nelly Richard esta cuestión de la crítica al orden establecido monolítico. Sería ubicarla, ¿no?, dentro de esta posmodernidad o modernidad post-crisis, que critica todo lo que habíamos viniendo, y cómo el movimiento feminista es tan importante en esa crítica y en esa deconstrucción de las esferas de que hablaban Esther Díaz. Totalmente.